perla, ¿verdad? ¿No? Ahora, si ustedes agarran esa cancha perla, ¿no? Y lo someten a una tierra, obviamente una tierra que sea pues rica en sales minerales, le agregan agua, ¿no? Poco a poco, ¿no? Poco a poco esa semilla, ¿qué es lo que va a pasar con esa semilla? Poco a poco esa semilla va a producirse el rompimiento de esa semilla y generar una planta. O sea, tiene la semilla la capacidad de poder, digamos, no solamente germinar la vida de una planta, sino que lo puede mantener estable durante una gran cantidad de tiempo, ¿no? Por eso hay algunas, inclusive tesis, que a veces lo prefieren hacer de semilla, ¿no? Una, digamos, una estrategia bastante común en hacerlo de semilla, porque como la semilla se conserva más rápido, a veces lo piden, ¿no? Lo piden, por ejemplo, lo pueden comprar inclusive en estos meses y les puede durar inclusive hasta el próximo año, ¿no? Y no hay ningún tipo de problema, no se altera en nada. Claro que obviamente guardándolo en un lugar fresco y seco, la semilla no se altera en nada y conserva todas sus propiedades, ¿no? De principios activos que pueda tener, ¿no? Entonces vamos a ver que esta semilla, ¿no? Esta parte de, digamos, de la planta que es la semilla es una de gran ayuda porque sus mismas características morfológicas hace que normalmente tengamos ese detalle, ¿no? De que pueda tener una estabilidad y que esa semilla pueda durar inclusive hasta un año, hasta año y medio, ¿no? Y en el mejor de los casos, que hay algunos que lograron conservarlo con todo el acondicionamiento necesario, pueden durar hasta más de 20 años. Y esto, ¿no? Exagerando, ¿no? Muy bien. Obviamente los más comunes, ¿no? Son los colores marrón y negro, ¿no? Como nosotros podemos visualizar acá, ¿no? Que aproximadamente se presenta en el 50% de las semillas, ¿no? En ese sentido. Después, el rojo, el blanco y el amarillo son menos frecuentes, ¿no? Aunque cabe recalcar que estos colores sirven como medio de atracción para los animales, por supuesto, ¿no? Obviamente estos colores llaman la atención, por eso también no solamente es por la misma coloración. De toda la biodiversidad, los animales se guían por los colores, ¿no? Entonces, en base a ello, por eso que también las semillas como fuente de alimento tienen que estar en base a colores llamativos, ¿no? En ese sentido. Muy bien, la superficie, ¿no? Normalmente de las semillas puede ser lisa, o sea que cuando tú lo tocas la semilla no tiene ninguna raspadura, nada, parece como si fuera un piso de cemento, ¿no? Está totalmente liso, ¿no? Y también hay algunas que sí están obviamente con esculturadas, ¿no? Que parecieran que justo como la naturaleza lo hace tener un tipo de, por así decirlo, ¿no? Un tipo de forma en especial, ¿no? En ese sentido. Y con eso también nosotros aprendemos a diferenciar, ¿no? No te vas a equivocar una semilla de café con una semilla de cacao, son completamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, no vas a comparar una semilla de cebada con una semilla de maíz, ¿no? También son completamente diferentes según la estructura y eso también nos permite diferenciar, ¿no? En ese sentido. Muy bien, entonces la parte de una semilla como tal, ya visualizando en esta parte, nosotros tenemos el cotiledón, las primeras hojas, la plúmula, que es donde obviamente va saliendo las primeras hojas, ¿no? Tenemos el epicotilo, hipocotilo, la radícula, que acá se encuentra en la parte final, y también tenemos la capa externa, que al final todo esto en su conjunto forma la semilla. Para que tengan una idea de cómo podría ser esta estructuración de esta semilla como tal, pónganse ustedes la idea que están, por ejemplo, a ver, ustedes conocen, ay, ¿cómo se llama también esto? Este que se llama el frejol serranito, que tiene una cabecita, tiene una parte negrita, todos se ubican, por Sí, ejemplo, ¿sí? sí, sí, A ver, los gringos que no han dicho nada, ¿se ubican? A ver. sí, profesor. Hall, sino que justo en esta zona del medio es obviamente de color negro, sino que me estoy dedicando justo a hablar sobre ello para que obviamente tengan una idea un poco mayor, ¿no?
en la cual vamos a ver primero, ¿no? Que el embrión, ¿no? Es la planta, ¿no? Muy pequeña contenida en la semilla, ¿no? O sea, dentro de la parte interna de esta semilla tenemos el embrión, ¿no? Así cuando nosotros alguna vez hemos sido embriones en el vientre de nuestra madre, ¿no? Salvo que haya nacido acá in vitro, que lo dudo, ¿no? Pero normalmente todo ello siempre ahí está la parte embrionaria de la planta, que se encuentra, ojo, en estado de letargo, ¿ya? ¿Qué significa en estado de letargo? O sea, en estado inactivado, ¿no? Que está esperando un pequeño estímulo, que por ejemplo fácilmente sería colocarlo en una tierra fértil y agregarle agua para que ese estado de letargo o ese estado de inactivación se pueda activar y obviamente así el embrión pueda desarrollarse, pueda romper la semilla de a pocos y obviamente forme una planta, ¿no? Como tal. El embrión está formado por 4 partes, ¿no? Que acá nosotros lo vemos, ¿no? Estas 4 partes son la radícula, que acá nosotros lo vemos en la parte final, acá está la radícula, hasta que lo enmarco bastante, ya que viene a ser la primera raíz que tiene el embrión. Es decir, que a partir de la radícula se va a generar lo que es la raíz, ¿no? O sea, la que va a crecer hacia abajo normalmente, ¿no? A partir de esta raíz se va a desarrollar tanto raíces, la raíz principal y obviamente las raíces secundarias con sus pequeños pelillos, ¿no? Que es lo que va a ayudar a absorber los nutrientes de la tierra, especialmente sales minerales y agua, ¿no? Muy bien. Después nosotros tenemos la plúmula. La plúmula, recuerden que está prácticamente en el otro extremo del embrión, justo ya llegando casi al otro extremo en la división de la capa externa, ¿no? Ahí se encuentra la plúmula, en la cual es una yema que se encuentra al lado opuesto de la radícula y es la que donde se va a originar poco a poco, ¿no? En lo que es las hojas, ¿no? Como tal, ¿no? Las hojas como tal. Bueno, obviamente no son las primeras hojas, pero van a complementar en la formación de las hojas, ¿ya? El hipocotilo, ya como tal, es el espacio que está entre la radícula y obviamente la plúmula. O sea, en otras palabras, el hipocotilo es donde se encuentra en esta parte media, ¿ya? Ahí se encuentra el hipocotilo, ¿no? En la cual esta parte media del hipocotilo obviamente se va a convertir en tallo. Entonces, la plúmula, poco a poco, junto con el cotiledón, que es toda esta parte rosada, se va a convertir en hoja, la radícula en raíz, y se sobreentiende que entre las hojas y la raíz que se va a formar, tiene que haber un tallo también de por medio, ¿no? Y ahí es donde entra el hipocotilo, ¿no? Y el cotiledón, que viene a ser toda esta parte rosadita, junto con la plúmula, ya, a pesar que no está escrito acá, se va a formar las primeras o las 2 primeras hojas del embrión. Y es por eso que también, ya, eh, ya les voy a dejar de tarea, ¿no? Que obviamente ustedes me van a sembrar una semilla, ¿no? Como parte también de que ustedes poco a poco vayan conociendo, ¿no? Y pobre del que se muere su planta, ¿eh? Ahí sí ya lo desapruebo del curso, ¿no? Me imagino que deben tener cuidado necesario, ¿no? Ya les voy a decir cómo lo van a hacer, ¿no? Finalizando esta parte, ¿ya? Muy bien. O mejor dicho, finalizando ya toda la clase. Muy bien. Sembraré mi chakra, profesor. No, tiene que ser en, ¿cómo se llama esto? Bueno, claro, en tu chakra hay, ¿no? Pero la cuestión es para que lo lleves a clase, ¿no? Cada vez para ver cómo va tu avance de tu semilla, ¿no? En un, ¿cómo se llama este de acá? ¿Maceterito, profesor? No, ¿cómo voy a ver en el macetero? Es imposible, ¿no? Un Salvo que envase de Con plástico. algodón. claro, en Con un algodón. envase de plástico iba a decir tupper, sino que no le encontraba esa palabra. Ah, El ya con algodón. Profesor, claro, se va a hacer algo Colegio. así como la germinación. exacto, así es, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Y Eso también se, no solamente llegar a hacer la germinación, sino también, obviamente, el crecimiento completo de su planta, si fuera posible, ¿no? Por lo menos, ¿no? Para que encontrar aplicabilidad
a lo que obviamente estamos llevando el curso de botánica, ¿no? Y a los tipos de semillas que les voy a decir, ya ahí veremos a ver qué tipo de semillas van a optar por ustedes, ¿no? Pero cada uno va a tener, no va a ser por grupo, sino cada uno va a tener, ¿no? Ahí vamos viendo ya. Planta que se muere, semilla que se muere, ya frito, frito, pescadito, también la persona responsable. Ay, profesor, yo tengo mala suerte con las plantas. Todas mis plantas se me mueren que siembro. Uy, Dios mío, ahí no, ya que Sí, ahí tenés que... profesor. No, no, así Tengo no se mala vale. mano. Pobre planta, en el algodón sufre, ahí no crece, se vuelve. Solamente hasta un cierto punto, de ahí lo van a colocar en un vasito descartable donde yo pueda seguir viendo obviamente el crecimiento, ¿no? Como tal, ¿no? Ahí ya lo vamos a planificar bonito, ¿no? Dios mío, pobrecita, a ustedes nomás se les muere la planta, ¿cómo es eso posible, no? No sé, Pero profesor, pero a mí me han dicho que tengo mala mano. Por eso que mis plantas todas se me mueren. imagínate esa mala mano, ¿no? ¿Qué cosa más morirá ahí, no? Pero bueno, mejor no ahondo en ese tema, mejor. Ya, bueno, sigamos. Listo. Ya ahí lo vamos a planificar bonito, ¿ya? Vamos a ver, en el caso de los que tienen mala mano, vamos a ver qué tipo de semilla podría ser la más resistente, ¿no? Para que obviamente pueda crecer, ¿no? Muy bien. Listo. Entonces, recordad que el cotiledón, que es toda esta zona de acá, desde ahí se va a generar obviamente la primera o las dos primeras hojas del embrión, ¿no? De una planta fanerógama, ¿no? O sea, mejor dicho, de una planta ya fecundada, ¿no? De una planta que puede no solamente, digamos, originarse de estas semillas, sino que después cuando sea adulta va a generar muchas más semillas aún, ¿no? En ese sentido. Entonces se divide en dos. Hay están las monocotiledonias, es decir, que tiene un solo cotiledón, y también tenemos las dicotiledonias, o sea que son dos, ¿no? O sea, son dos de estas dos cotiledones en uno solo. Y ahí, por ejemplo, para hacerme la referencia, hay una parte muy, muy común. Por ejemplo, una monocotiledonia puede ser, por ejemplo, el frejol, ¿no? Que se nota como un solo cuerpo, ¿no? Pero si ustedes alguna vez han consumido haba, yo creo que sí, ¿no? O se ubican en el haba. Sí, profesor, Ya. En la haba son dos partes, ¿sí o no? sí. Son dos, ojo, son dos cotiledonias que obviamente forman parte de una semilla. Y ahí se puede ver, ¿no? En ese sentido. Muy bien. También tenemos lo que es el endospermo, ¿no? O también llamado albumen, que viene a ser la reserva de alimento que tiene la semilla. O sea, la semilla no solamente es para contener el embrión, sino que parte interna de esta semilla contiene lo que es almidón, que va a ser, digamos, lo necesario para que obviamente esta semilla se pueda alimentar primeramente, perdón, el embrión se puede alimentar de esa pequeña reserva de almidón que tiene la semilla para que obviamente después pueda germinar, ¿no? Después tenemos el epispermo, que es una capa exterior, ¿no? Como la capa externa, ¿no? En la cual obviamente ahí es donde va a estar protegido toda esa parte del embrión ante cualquier golpe, ¿no? Ustedes podrán ver que la semilla se puede caer hasta de un segundo piso y no se parte en dos, ¿no? Se te cae de la mano al piso de concreto y sigue conservando su estructura, ¿no? Y eso es gracias al epispermo, ¿no? Que viene a ser ya la parte de la capa externa que nosotros podemos ver acá, que es obviamente que lo protege, ¿no? Como tal. Muy bien, entonces ya hemos visto lo que es el concepto, ya hemos visto lo que es la morfología. Ahora nos falta lo que viene a ser la clasificación, aunque ya en parte ya lo hemos visto, ¿no? Hay de los tipos dicotiledóneas, ¿no? Y las monocotiledóneas, ¿no? Las dicotiledóneas, obviamente, como nosotros podemos ver, se forman en base a dos, como en el caso de las habas, ¿no? Como tal. Pero a pesar de tener dos cotiledóneas, sin embargo, tiene un solo embrión, ¿no? O sea, solamente tiene un solo embrión. O sea, no por tener dos cotiledóneas, así como la haba, significa que en una semilla te va a salir dos plantas. No,
te va a salir una sola nada más, ¿no? Sino que tiene ese tipo de forma. Después tenemos las monocotiledóneas, obviamente en la cual solamente observamos un solo cotiledón, ¿no? Como en el caso del frejol, ¿no? En el caso inclusive de la propia alberja, también, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Muy bien, listo. La conservación, ojo. Miren, una semilla normalmente, ¿cómo se debe conservar? De preferencia, una semilla que no se va a utilizar para germinar, lo ideal es hacerlo en frasco de vidrios o bolsas plásticas a una temperatura de 6 a 10 grados, o sea, recontra frío. Si acá en Trujillo cuando hace frío nada más ya estamos a 19 grados y ya nos estamos congelando, imagínense de 6 a 10 grados centígrados, o sea, ya prácticamente casi llegando a la congelación, ¿no? A esa temperatura se puede conservar obviamente lo que es la semilla. Y obviamente, según obviamente la conservación de este tipo de semilla, se puede preservar, ¿no? Especialmente esa parte germinal, PG, ¿no? Que es la parte germinal, ¿no? De esa semilla, en pocos meses tenemos, por ejemplo, en el caso, meses, ¿ah? En el caso tenemos de la cebolla, del espárrago, de la espinaca y el poro, ¿no? También tenemos otras semillas que se pueden conservar más de un año con esa parte germinal. Tenemos la arveja, la haba, la zanahoria, la vainita, pimentón, melón, entre otros, ¿no? Y semillas que se pueden conservar por más de 2 años, tenemos el apio, sandía, tomate, berenjena, pepinillo, zapallo, hasta la propia lechuga. Muy bien. Listo. Uy, están que venden tamales afuera. Bueno. Ahora, en base a ello, obviamente hacen su esquema, que ya les voy a habilitar la tarea, que lo hacen hasta la próxima semana, ¿no? Muy bien. Continuamos con el otro, ¿ya? Un momento. A ver, bueno, entonces, como tal, a ver, vamos viendo por acá. Muy bien. Listo. Ahora, lo que vamos a ver aquí ya viene a ser la parte de la germinación, ¿no? ¿Qué viene a ser la germinación? La germinación prácticamente es ya el desarrollo, ¿no? De la semilla como tal, o sea, cuando el embrión se activa, ¿no? Y comienza poco a poco a formar una nueva planta, ¿no? Para ello, obviamente, la semilla por sí sola no se va a romper, tiene que haber condiciones de temperatura, condiciones de humedad, y obviamente mientras todavía la semilla se esté germinando, no necesariamente se necesita la luz solar, ¿no? Puede ser también que en este caso se desarrolle solo con temperatura y humedad, ¿no? Para ello, obviamente, durante el proceso de germinación, lo primero que sale, según lo que indica acá, es que sale primero la radícula. La radícula, ¿qué es lo que normalmente origina en la planta? La radícula, a ver, ¿qué origina? ¿Ya se durmieron ya? La raíz hacia abajo, profesor, la radícula. Ya, La cabecita. La colita hacia abajo, la raíz, la primera raíz, dijo. Que no sé. exacto, la raíz principal, ¿no? Entonces, la radícula va a generar la raíz principal y obviamente es la que se va a introducir en la tierra. Y en base a esa raíz, recién ya poco a poco los cotiledones, que son los que originan obviamente las primeras hojas de la planta, ¿no? Son las que poco a poco van a ir a originar, ¿no? Y junto con el hipocotilo, que ya saben muy bien que es el tallo de la planta, ¿no? Ahora, claro que las primeras hojas no van a ser para siempre, se van a marchitar y ya con el tallo van generando otras hojas mucho más resistentes y que tengan la capacidad de formar obviamente la fotosíntesis, ¿no? En ese sentido tenemos dos tipos, ¿no? Los que permanecen por debajo de la tierra, que se llama germinación hipógea, ¿no? Mientras las otras que permanecen encima de la tierra se llama epígea, ¿ya? Vamos a ver la gran diferencia de las dos, ¿no? Y en base a eso vamos viendo. Miren la germinación epígea, ¿no? Después, obviamente, que la semilla, ¿no?
se haya plantado, ¿no? En una tierra fértil, ¿no? Con la temperatura y el agua adecuado, obviamente lo primero que sale, que acá nosotros podemos observar, lo primero que sale viene a ser la raíz principal. Después de ello, poco a poco, con el hipocotilo, ¿no? Se va generando lo que es el tallo, ¿no? Y así sucesivamente los cotiledones van originando, obviamente, las primeras hojas, ¿no? Que en este caso, cuando va creciendo el tallo, poco a poco, estas primeras hojas originadas de los cotiledones, ¿no? De los cotiledones, que es todo esto, ¿no? Se marchitan, ¿no? Y obviamente lo que queda solamente son las hojas que ya son un poco más desarrolladas y la que permite la fotosíntesis, como nosotros lo podemos observar en esta parte de acá, ¿no? Ahí, muy bien. Listo. Ese es epigia porque obviamente se sobreentiende que que se mantiene la planta por encima de la tierra, ¿no? Por eso se llama epigia, ¿no? En ese sentido. Muy bien. De ahí tenemos la germinación hipógea, ¿no? Donde vemos que el desarrollo de la planta se da por debajo de la tierra, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver, ¿no? Que en la semilla, a partir de la radícula, se genera el primer tallo, ¿no? O la primera raíz, que normalmente tiende a ser la raíz principal, y que después esa raíz se va generando raíces secundarias, ¿no? Y obviamente se va profundizando más en la tierra. Sin embargo, ustedes pueden ver bien, ¿no? Que las hojas como tal, ¿no? No se van directamente a originarse por encima de la tierra, sino que se originan normalmente por debajo de la tierra, que después poco a poco se van trasladando por encima de la tierra, pero solamente son unas que otras nada más que quedan mayormente en la base. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros nos damos a entender sobre ello, imagínense la semilla de la zanahoria, ¿no? Por eso vemos que las hojas están pegadas al suelo, ¿no? Porque normalmente las primeras hojas de la zanahoria, ¿no? Están dentro de la tierra, crecen dentro de la tierra, ¿no? Como tal. Muy bien. Entonces, en la germinación, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Que hay que recordar, ¿no? Que en la semilla, ¿ya? Para que se germine va a generar cambios. ¿Qué cambios? Bioquímicos, obviamente, hay mucha química ahí que se va a cambiar. Morfológicos, sabemos muy bien que ya la semilla va cambiando de forma. Y fisiológico, ¿no? Porque como se va generando tallo, raíz, hoja, sabemos que ya tiene, cada una de esas partes de la planta tiene diferentes funciones como tal, ¿no? Y así poco a poco, estos pequeños cambios que se van dando en la semilla, va creciendo lo que es el embrión, ¿no? Hay ruptura de capas protectoras, ¿no? Como en el caso del cotiledón, ¿no? Y también se va generando lo que es la radícula, ¿no? Que viene a ser la parte que da la raíz principal, que eso es lo primordial en cualquier germinación de la planta, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta algunos tipos de condiciones internas que debe tener la germinación, como por ejemplo, la semilla debe ser viable, ¿no? El embrión debe estar vivo y debe ser capaz de germinar. A veces hay ciertas personas que guardan algunas semillas que ya pasan años, ¿no? Estoy hablando de unos 5 o 10 años sin condiciones adecuadas y ellos creen que colocándolo en la tierra, echándole agua, van a crecer, ¿no? Pero puede que debido a esas condiciones, normalmente el embrión que tiene esa semilla ya no va a ser de utilidad porque está muerto por dentro, ¿no? Entonces hay que tener bastante en cuenta que ese embrión debe estar vivo, a pesar que por más que se vea seca la semilla, si ha estado guardado en condiciones adecuadas, ese embrión que tiene adentro de esa semilla aparentemente seca está viva, que si es que yo lo coloco en la tierra y le agrego agua y sales minerales, eso va a crecer, ¿no? Prácticamente, ¿no? En ese sentido. Muy bien, aparte de eso, ¿no? Tenemos, hay que ver que todas las condiciones internas deben ser favorables, ¿no? Debe haber desaparecido cualquier barrera física o química, ¿no? Relacionado a la germinación, ¿no?
Por esa razón, ¿no? Tenemos la escarificación, ¿no? Aquella semilla que tiene esa capa externa muy gruesa, ¿no? Que a veces es un poco dificultoso o demora más en poder hacer la germinación, en poder romper, ¿no? Esa capa externa para que se vaya originando la primera raíz, el tallo y después correspondientemente las hojas, ¿no? También tenemos luz y oscuridad. Mayormente la luz y oscuridad, eso va a implementarse cuando son semillas con cubierta bastante delgada, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, entre las cubiertas delgadas tenemos en la cebada como tal, ¿no? Después, posterior maduración con hongos, desarrollo insuficiente. Hay ciertos tipos de semillas que a veces al agregarle tierra y agua, también hay formación de hongos, lo que impide que obviamente la germinación se haga de manera correcta, ¿no? La vernalización o estratificación, ¿no? Eliminación de inhibidores como el ácido abscísico, ¿no? Este ácido abscísico, mayormente, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos normalmente en la parte de la tierra, ¿no? Especialmente cuando ya hay falta de sales minerales dentro de la tierra, se va formando este tipo de ácido. Y es por eso que a veces uno dice, ¿no? Esta tierra es infértil, ¿no? Esta tierra no tiene, digámoslo, no crece nada en esta tierra. Y es porque necesariamente hay ese tipo de sustancia, ¿no? Entre otras, obviamente. Tratamiento repetido con lejía, ¿no? Hay algunos que a veces para poder guardar, obviamente, estas semillas los desinfectan con lejía para que no haya ningún microorganismo, pero lo malo es que hay algunos que exageran con esa lejía, pero aún así lo guardan y cuando ya lo dejan para germinar no crece nada. Obviamente porque se va formando compuestos fenólicos, ¿no? Como tal. Muy bien. Condiciones externas que debemos tener en cuenta, obviamente el agua, ¿no? La humedad puede afectar el porcentaje de germinación, por eso los porcentajes tienden a ser iguales en mayor parte de la gama de la humedad. Es decir, en otras palabras, nosotros no significa que al agregar más agua va a haber más germinación. Hay una cantidad adecuada, ¿no? Con respecto, obviamente, a la tierra donde se está germinando, ¿no? Por ejemplo, si todos van a tener su vasito de plástico con su tierra fértil y van a sembrar una semilla, ¿no? A ese vaso no lo van a llenar pues todo de agua, ¿no? En la cual parezca una piscina ahí, ¿no? La tierra con el agua parezca una piscina, ¿no? Ahí no va a poder germinar nada. Tiene que ser en cantidades obviamente adecuadas. Si no, sale el argot criollo que siempre dicen, oye, estás ahogando la semilla, ¿no? Estás ahogando a la planta. Porque la planta sí, es verdad que recibe agua, pero no obviamente en una cantidad excesiva, ¿no? También hay que ver el grado de exigencia de humedad, ¿no? Y obviamente hay que ver también qué tipo de planta necesita mayor humedad y cuál obviamente no. En suelos con contenido que abarca obviamente desde una humedad, ¿no? O un pequeño, hasta un contenido, una concentración ligeramente adecuada, tenemos la col, tenemos el nabo, el rábano, el maíz dulce, calabaza, melón, ¿no? Melón chino pepino, ¿no? Tenemos el tomate, pimiento, entre otros, ¿no? En suelos con humedad intermedia, ¿no? Se puede dar el frijol, el chícharo, la lechuga, la remolacha, ¿no? En suelos, ¿no? Con una humedad cercana, digamos, ya tendencia a inclusive a rebalsar la tierra, ¿no? En este caso tenemos el apio, ¿no? Y también tenemos suelos con muy poca humedad, ¿no? Con muy poca humedad, que en este caso, por ejemplo, son las semillas del cactus, ¿no? Ellos pueden crecer rápidamente ahí. Y también lo que mayormente nosotros lo conocemos como el San Pedro, también. En tierra muy poco o muy seca, tiene esa, digamos, esa viabilidad de poder germinarse. Otras condiciones externas también viene a ser la temperatura, ¿no? Hay ciertos tipos de plantas que al momento de germinar la temperatura es muy baja, como en el caso de las plantas de eucalipto, ¿no? Que tienen esa propiedad de ser plantas alpinas, o sea, de crecer en ciertas alturas, ¿no? También tenemos las que son relativamente calientes, ¿no? También son plantas tropicales, que con el frío no crecen, necesariamente necesita una buena cantidad de calor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la papaya, ¿no?
característico, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Recordar que la velocidad de germinación es afectada también por la temperatura, ¿no? Hay que ver bastante que la temperatura es otra parte fundamental en la germinación de la planta, ¿no? Va a depender también qué tipo de semilla nosotros vamos a elegir, ¿no? Muy bien. Aparte de eso, también tenemos lo que es el oxígeno, ¿no? Dentro del oxígeno mayormente participa tanto la parte cotiledónea, ¿no? Especialmente del embrión, ¿no? Porque obviamente ahí van a estar las primeras hojas que van a captar dicho oxígeno como tal, ¿no? Sin embargo, hay que recordar, ¿no? Que a veces este oxígeno puede ser mal captado cuando hay, por ejemplo, un riego o una lluvia, donde a veces se pueda llenar todos los poros del suelo y ya no genere esa respiración. Recuerden que la tierra también se puede tomar oxígeno de la tierra, porque la tierra también tiene sus propios poros que va ingresando el oxígeno y también puede tomar la planta de ahí, ¿no? Especialmente para los que son de crecimiento hipogia, los que crecen por debajo de la tierra, ¿no? También tenemos la luz, ¿no? Que es una de las luz visibles que puede estimular o también puede inhibir la germinación, ¿no? Hay que ver, obviamente, dentro de ellos tenemos el Amaranthus, ¿no? Que son una de las especies menos comunes, ¿no? Que se inhibe, obviamente, cuando hay mucha luz, ¿no? También tenemos la germinación controlada por acción de los fitocromos, ¿no? Hay algunos que utilizan invernaderos o en sus chacras, ¿no? En ciertas partes, ¿no? Lo tapan todo y lo hacen a través de rayos, ¿no? Parecido a los ultravioletas, que son luces artificiales, especialmente para la germinación como tal, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? La germinación hipógea, que ya habíamos dicho, ¿no? Entre ellos están las monocotiledonias, tienen esa característica de crecer primero por debajo de la tierra y normalmente después ya las hojas en la parte final. Y la epigia, obviamente, es el crecimiento que está en la parte superior, ¿no? Que hemos hablado anteriormente. Y dentro de ello, obviamente, realizan acá el esquema, ¿ya? Como tal. Muy bien, listo. Bueno,